Bueno, mi presentación se titula Los pasillos del barrio Mujica, estudio morfológico, funcional y social de los pasillos de un asentamiento informal en proceso de integración social a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi tutora fue Claudia Gabriela Reta, creo que está por ahí, qué bueno que pudo presentarse. Bueno, en principio, un poco para contextualizar, para aquellos que no hayan escuchado hablar del barrio Mujica, es uno de los principales asentamientos populares dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está en una zona muy céntrica de la ciudad, aproximadamente con una población de 45.000 habitantes y una superficie de 72 hectáreas. Y en los años 2009 y 2018 se promulgaron un par de leyes que ayudaron a que se trabajara a partir de esa época en el proceso de urbanización del barrio. Con respecto a la investigación, para dar un rápido pantallazo de cómo fue el enfoque, fue cualitativo multimétodo, es decir, con un enfoque principalmente cualitativo, pero con algunos aportes desde el punto de vista cuantitativo para fortalecer el estudio. Se realizó desde hace un año aproximadamente, en diciembre del 2024 hasta abril del presente año. Era una investigación factible, como lo comentó Cintia. Yo trabajo en la institución que trabaja en el barrio Mujica desde hace unos años. Por ende, tenía totalmente acceso al campo y a un montón de datos relacionados a todo esto. Para organizar el estudio lo dividí en tres dimensiones: la física, la funcional y la social. Y el universo era aproximadamente 150 pasillos que subdividía en tres sectores para hacer el análisis de una manera más práctica. Y acá se estiman que viven aproximadamente 2.500 a 3.700, 2.500 familias, 3.700 personas. La muestra fue de 20 pasillos. Se realizaron procesos de observación y entrevista, y la pregunta principal era cuáles son las características de los pasillos internos del barrio Mujica en términos de su funcionalidad dentro de la configuración urbana del barrio. Y abajo podemos ver un par de mapas donde ubiqué todos los pasillos del barrio, y también donde realicé. En el lado izquierdo podemos ver en azul aquellos lugares donde se hizo el estudio tanto funcional como morfológico, y en el lado derecho en color violeta donde fueron realizadas las entrevistas. Bueno, en principio quería colocar acá la definición de pasillo. ¿Qué pasa? El principal problema de todo este estudio y la razón por la que la realicé es que estuve involucrada en algunos proyectos, y tuve un acercamiento a estos lugares y me di cuenta que la intervención en ellos era sumamente difícil, pero en principio porque no había una definición en ningún instrumento legal de acá de Argentina de este tipo de lugares. El más cercano podría llamarse el de pasaje, pero cuando lees esa definición habla de lugares que son con un ancho menor de 4 metros, pero no cuenta para nada con todas las características particulares que representan estos espacios dentro de precisamente un asentamiento informal. Entonces definí pasillo como un camino de circulación ubicado en un asentamiento informal con una medida de longitud variable cuyo recorrido se desarrolla dentro de una manzana y tiene un promedio de ancho menor a 4 metros. Se le ingresa desde un eje perpendicular a una calle formal y da acceso a viviendas particulares. Y un dato importante es que al menos el 8% de la población del barrio Mujica vive en estos pasillos. Radica ahí también la importancia del estudio. Desde la dimensión morfológica realicé varios estudios. En principio la tipología morfológica, donde quise de alguna manera resumir y organizar desde el punto de vista de circulación, conectividad y forma, cómo son estos espacios. No lo voy a describir cada uno porque me va a tomar un montón de tiempo, pero bueno, ahí las imágenes pueden imaginarse cómo son. Sobre todo en cuanto a circulación, están los que son cerrados y abiertos. Los cerrados son los que tienen un solo acceso y no te permiten llegar a otro lugar del barrio, y los abiertos son los que sí puedes ir desde una calle hasta otra. Como pueden ver en estas imágenes, son espacios que definitivamente van por dentro de las manzanas, debido a que son manzanas de alta longitud las que se encuentran en el barrio Mujica, y por ende da para que de manera orgánica, construyendo casas a sus alrededores, se formen estos lugares. Y abajo podemos ver un par de mapas que también realicé, donde en el de la izquierda se puede ver una concentración con un mapa de calor de los barrios, de los pasillos cerrados en el centro y un poco hacia el este del barrio,
mientras que más hacia el oeste, que se llama el fondo del barrio Mujica, están una concentración importante de pasillos abiertos. Y en el lado derecho era otro mapa donde donde realicé una combinación de todas estas tipologías morfológicas evaluadas para cada uno de los pasillos de la muestra. Todo esto permitía evaluarlos, como podemos ver acá, ya que además de esa información también realicé un listado de indicadores para estudiar de una manera mucho más fácil cada uno de estos espacios. Tampoco los voy a nombrar todos porque son un montón, pero bueno, pueden ver que los organicé por promedio y por presencia. Algunos de ellos son la cantidad de parcelas, extensión, o sea, la idea era evaluar estos componentes para determinar el grado de riesgo de cada uno de estos pasillos. Entonces, al lado derecho podemos ver varias imágenes. Quería traerles acá porque a veces hablar de estos espacios puedo hablar mucho, pero por ahí si no se ven fotos no se entiende tanto cómo son estos lugares. Podemos ver que son lugares donde generalmente el acceso a iluminación natural es escaso, por ende la ventilación también es escasa. Por otro lado, los servicios de infraestructura están sin mucha organización, también hay problemas de desagüe. Y en el lado izquierdo inferior podemos ver otro mapa donde realicé ese nivel de riesgo, cómo está ubicado en los pasillos estudiados. La mayoría está en un riesgo alto y un 22% en riesgo crítico, y se distribuían tanto en el sector número 2 como en el sector número uno. Otro dato importante que me di cuenta a medida que iba realizando los estudios es que estos indicadores no son para nada independientes. Es decir, cada uno de ellos afecta al otro. Por ejemplo, para hablarles de la iluminación natural, es un elemento en el cual la extensión, la cantidad de parcelas, el ancho, la cantidad de pisos y otros elementos dentro del pasillo va a determinar cuánta iluminación natural ingresa a estos lugares. Con respecto a la dimensión funcional, también la dividí en dos partes. Por un lado, quería saber cómo era el uso de estos espacios, porque a simple vista se podría decir que es solo de movilidad, porque da ingreso a varias viviendas. Sin embargo, así como sí, efectivamente se da la movilidad y también realicé unos conteos para comprobarlo, también algunos vecinos utilizan estos espacios como guardado, y otros como de esparcimiento, porque son lugares donde también los vecinos se sientan a charlar o simplemente se encuentran y empiezan a hablar de las problemáticas del lugar. Es decir, no pueden ser vistos como solo unos caminos porque también suceden cosas en estos lugares. Y del lado derecho podemos visualizar también cómo los conteos que realicé los vinculé con otras variables como la de conectividad y circulación, un poco para entender si la cantidad de personas que pasaban por estos lugares efectivamente tenía que ver con el tipo de pasillo según su morfología. En la mayoría de los casos, efectivamente, si un pasillo era abierto y te permite comunicar una calle con otra, la cantidad de personas que circulaban por él era mucho más alta que en los que no. Y en el mapa que podemos ver acá abajo a la derecha, podemos visualizar lo que tiene que ver con la vinculación de todo este tema de los pasillos con el proyecto de apertura de calles. El proyecto de apertura de calles está en ley. Y básicamente lo que plantea es abrir caminos dentro de las manzanas para interconectar calles existentes. Entonces, uno de los planteamientos que realizo dentro del estudio es aprovechar estos espacios que ya son reconocidos como lugares para conectar una calle con otra para efectivamente realizar esas aperturas. Evidentemente esto meritaría otro estudio, pero bueno, fue una conclusión Pero ahora ya a la vamos que llegué. cerrando prontito, Ok, ¿sí? bueno, rápido en cuanto a acceso a servicios, como comenté anteriormente, todo lo que tiene que ver con red eléctrica, agua, desagüe, son bastante deficientes. Y también el tema de los servicios de emergencia, al ser un espacio reducido, cuando hay una emergencia de salud, un incendio, también es bastante complicado ingresar. Y por último, la dimensión social, la estudié más que todo con las entrevistas realizadas. em, Primero acá estaba el riesgo combinado entre variables morfológicas y funcionales, perdón, donde los pasillos número 3 y número 13 son los que tenían el riesgo más alto.
Y ahora sí con la dimensión social, más que todo con las entrevistas realizadas, vemos que hay una carga simbólica muy importante en estos espacios, que definitivamente define que no son solo caminos, sino que también son áreas de interacción. Los horarios de tránsito son similares a los del resto del barrio. Además, el 100% de los entrevistados aseguró que no hay ningún tipo de discriminación para las personas que viven acá. Y el 90% asegura que a pesar de toda la configuración morfológica y todas las situaciones en contra, prefieren quedarse viviendo en estos espacios. O sea, hay un sentido de pertenencia bastante importante. Y por último, le consulté a los vecinos cómo podrían ellos mejorar los pasillos y siempre me hablaron de dos temas principalmente de la dimensión funcional, que era la adecuación de servicios básicos para evitar enfermedades y por otro lado, habilitar el ingreso de servicios de emergencia. O sea, son los dos temas que más le llamaban la atención a ellos. Bueno, acá un poco resumen las conclusiones, no me voy a detener en todas, pero sí interesante la dualidad entre carencias morfológicas de estos lugares y por otro lado las fortalezas sociales. Es decir, hay muchos problemas desde el punto de vista morfológico y funcional, pero por otro lado hay un tema social de los vecinos que allí habitan, que definitivamente quieren seguir viviendo allí, pero también proponen ideas interesantes para mejorar estos espacios. Bueno, muchísimas gracias. Aquí es Muy, una muy frase bien conocida a de Jane nivel, Jacobs. muy bien a nivel, muy interesante. La verdad que un tema muy poco estudiado y aportes muy interesantes a partir de tu trabajo.